las plataformas. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos planteado en términos más generales es que aquellos derechos que son avances civilizatorios de la humanidad, que tienen que ver con la dignidad humana, si van a ser solo válidos en el mundo real y se extinguen en el mundo virtual, que va a ser el ámbito y el territorio del futuro, y si ese va a ser un mundo absolutamente fuera de las regulaciones y por lo tanto un mundo sin sociedad sometido a la ley del más fuerte solamente. Quiero señalar que lo que estamos viviendo es un proceso aceleradísimo de transformaciones. Nosotros vivimos la segunda revolución industrial que duró 150 años. La tercera revolución industrial fue absolutamente breve, casi un accidente en la historia de la humanidad. La cuarta revolución industrial que estamos viviendo seguramente va a tener también una periodicidad y un tiempo de duración efímero, y vamos a pasar ya a esta revolución industrial, que es esta era de la inmersión. Es una nueva era, es un mundo de diseño y por lo tanto de experiencia de diseño, un mundo que es mucho más complejo y por lo tanto cuando uno regula tiene que entender que está regulando un proceso que nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad, que es un proceso, una transformación y una metamorfosis tecnológica que va muy por delante de todas las legislaciones que podamos hacer, y lo más probable es que esta propia legislación en algunos años más quede totalmente obsoleta, porque hay una desincronización entre la evolución y el desarrollo tecnológico, de la capacidad de los sistemas institucionales de regular esta tecnología que progresa a la velocidad de la luz. Entonces, en ese sentido estamos haciendo esta discusión. Yo sé que muchas veces estos cambios generan resistencia porque tocan intereses económicos profundos, pero bueno, la idea nuestra es generar un debate intelectual y político y ético que se plantee estos desafíos y que vaya generando y abriendo un camino, porque es el desafío del conjunto de la humanidad. Entonces, dicho eso, tenemos en primer lugar En primer lugar, corresponde al señor primer presidente va a dar cuenta. Se han recibido solicitudes de por parte del senador Juan Antonio Guzmán como motivo de la tramitación de este proyecto de ley y solicita invitar a los señores Guillermo Canilla, jefe de la sección Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de UNESCO, la señora Nena Nakanama, defensora principal de Internet en la World Wide Web Foundation, y la señora Carolina Aguirre, investigadora senior en el Centro para la Cooperación de Investigación Global y parte de UNESCO. bueno, le damos la palabra a Pedro Vaca. Ahora, don Pedro Vaca, a todos los invitados, antes de eso, van a tener un tiempo de 10 minutos de discusión. A continuación puede tener un intercambio de puntos de vista. Pedro Vaca, por 10 minutos, por favor. Muy buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer al senador Girardi en su calidad de presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación por invitarme a esta sesión telemática para recibir la opinión de la oficina MICA respecto al proyecto de ley que regula plataformas digitales. Diversas circunstancias limitan el alcance de mi participación. Estamos en periodo de sesiones de la CIDH con audiencias y reuniones de trabajo, y sobre todo la complejidad de estos temas que aborda este proyecto de ley son imposibles de desarrollar con la profundidad que amerita en tan solo 10 minutos. De hecho, hacia las 4 de la tarde de Chile debo ir a otro compromiso con la comisión. Procuraré entonces concentrar mi intervención en compartir algunos comentarios que creo pueden resultar útiles y constructivos tanto para el proyecto de ley como para la discusión en el hemisferio, un tema ineludible y trascendental. Estamos en un punto de inflexión de la libertad de expresión en Internet, y por lo tanto es un punto de inflexión que se extiende a las condiciones democráticas, a la calidad del debate público, al control de los públicos y privados, a los derechos de los consumidores, los límites democráticos al poder corporativo, el alcance de las economías de la atención, la generación de adicciones y por lo tanto la salud mental, los modelos de negocios basados en el comportamiento predictivo y un largo etcétera, que bien podría resumirse advirtiendo que lo que está en juego es el presente y el futuro de la vida en comunidad y nuestra convivencia en condiciones de igualdad. Suelo recomendar que a la hora de invocar la regulación de Internet se tomen en cuenta un mantra. Ese mantra es reconocer en perspectiva lo que la tecnología nos ha permitido avanzar en derechos. Y vaya que tenemos más espacios para expresarnos en Internet, sobre todo si lo comparamos con las posibilidades con las que contábamos para ejercer este derecho hace 15 o 20 años. Y esto es muy importante
porque los problemas de hoy no pueden implicar el sacrificio de los avances que ya tenemos y debemos procurar avanzar y nunca retroceder. Creo que este es un excelente espacio para indicar lo que en mi criterio son tres abismos, tres bordes, tres lugares en los que creo que una regulación sobre Internet trae más mordazas que garantías de derechos. El primer abismo son los excesos regulatorios. El segundo es la fe ciega en la autorregulación. La autorregulación cumple un papel, pero resulta insuficiente para abordar los desafíos actuales de la libertad de expresión en Internet. La autorregulación es valiosa, pero también sería ingenuo pensar que las democracias depositen allí todas las soluciones a los dilemas de nuestro tiempo. Y el tercer abismo es caer en soluciones intuitivas, aceleradas por la ansiedad de quitar una perturbación del escritorio y que cuentan con poca participación. Yo he leído con detenimiento la propuesta y mi equipo estaba atento a varios de los espacios de conversación que se han abierto, y al pasar la lupa de los estándares interamericanos de libertad de expresión sobre el articulado, debo decir que me da miedo el déficit de reconocimiento a los esfuerzos que por más de 10 años la CIDH ha hecho con respecto al derecho a la libertad de expresión en Internet. Al par que, y quiero ser muy enfático en esto, empatizo con buena parte de la razón en esta propuesta y que están depositadas en los antecedentes y la descripción del proyecto. La redacción inicial no podría contar con calificaciones positivas por parte de mi oficina en los balances que nuestro mandato encomienda hacer sobre iniciativas legislativas que involucran el derecho a la libertad de expresión en la región. Internet es un espacio complejo, no solo por su alcance, sino también por sus especificidades técnicas, de estructura, código, programación, modelos de negocio, y su infinita capacidad de innovación hace tan fascinante como desafiante su abordaje democrático en cuanto a regulación. Tomar distancia de las soluciones intuitivas significa privilegiar enfoques normativos que se adecúen a estas comunidades y por otro no propicien la creación de marcos regulatorios herméticos que terminen limitando el desarrollo y el funcionamiento de Internet en contra de las posibilidades de innovación. Corresponde pensar no solo en el Internet de hoy, sino en el Internet de mañana. Pensar no solo en las plataformas actuales, sino en las venideras. Esto es muy importante porque la magnitud y el poder de algunas plataformas puede opacar a unas plataformas y modelos que están en curso, y es fácil perder de vista las condiciones para que ojalá otras plataformas se desarrollen en el futuro. Uno de los grandes desafíos es la pluralidad del ecosistema digital. Para que eso hay que tener abiertas todas las puertas para que haya más opciones a las que actualmente conocemos. Toda regulación debe considerar suficiente flexibilidad para adaptarse a situaciones diversas y en constante evolución y con capacidad de ser revisadas y actualizadas. Y los derechos humanos y los valores democráticos están llamados a estar en el centro de la conversación. Internet opera en una estructura intercontinental, una transoceánica que por sí misma evidencia limitaciones del sistema de frenos y contrapesos de las jurisdicciones nacionales, que aunque lo intenten con los mejores propósitos, no siempre van a encontrar todas las respuestas en tanto la estructura no está delimitada por el territorio. Esto hace que sean necesarios múltiples acuerdos, tratados y actuación en redes de organismos internacionales. A su vez, los actores del paradigma institucional clásico, claro, la arquitectura estatal actual es condiciones para contestar todos los desafíos que se presentan tanto en cantidad como en calidad. Por ejemplo, si derivamos responsabilidades y funciones en los jueces, es posible encontrarse con problemas en términos de capacidad, conocimiento, recursos y tiempo en términos de eficiencia. Actualmente existe una estructura tecnológica, social e institucional que sea capaz de resolver todos los dilemas y vulneraciones a derechos que se presentan por minuto en Internet. Y asimismo, el código que es necesario para dar sentido y orden a la experiencia de Internet también contribuye a la aceleración de sesgos y fabrica las autopistas binarias por las que transita la información. Este código posee una operación en lenguaje tan específicos que pueden ser de imposible comprensión para una persona no experta, esté dentro o fuera del Estado. Y hay también modelos de negocio basados en la economía de la atención, con costos y desafíos hasta el momento contraintuitivos. De ahí que las tensiones mucho mayores en cantidad y especificidad a lo que pueden decidir los jueces con las herramientas de las cuales disponen actualmente. La estructura y sus cambios son más complejos de lo que puede generalmente analizar un parlamento que con toda legitimidad se pregunta hoy si regular, cómo regular y sobre todo lo que debería regular. Pero yo aquí no vengo a este espacio a marcar una posición adversarial. Yo no vengo con los puños cerrados y más bien visto con las manos abiertas y con plena conciencia de que los desafíos son evidentes y debemos sumar esfuerzos para tramitarlos en procura de la protección de la democracia y los derechos humanos.
Sin perjuicio de que el Senado requiera en fases ulteriores un concepto de mi oficina frente al articulado, yo quisiera hacer 3 invitaciones a esta comisión. La primera es sumar a las propuestas de regulación sobre Internet a todos los sectores, intentando incorporar sustantivamente en los articulados los desarrollos de las distintas comunidades a lo largo de los últimos años. Algo que yo aprecio de esta experiencia en Chile es la oportunidad de conocer una perspectiva de parte de la comunidad científica, pero también en una comunidad que ha estado enfocada en el derecho a la libertad de expresión en Internet, y sus estándares están llamados a ser o bien un punto de partida o bien refutados, pero sobre todo tenidos en cuenta. Yo estoy seguro que la comunidad técnica, el multilateralismo y la industria también tienen mucho por aportar en este proceso. Mi responsabilidad como relator especial de libertad de expresión de la CIDH es levantar la mano y decir que la oficina a mi cargo ha desarrollado estándares que están llamados a sintonizarse con este tipo de propuestas, a compasar los procesos y trayectorias buscando sintonías de comunidades interesadas. Es una tarea tan difícil como imperativa, diría yo imprescindible. En el 2013, la Relatoría publicó el informe Libertad de Expresión e Internet. En el 2016, estándares para una Internet libre, abierta e incluyente que habla de la gobernanza y la participación. En el 2019 se produjo una guía para garantizar la libertad de expresión frente a desinformación deliberada. Informes anuales y más de 9 sentencias de la Corte que hablan de difamación, injurias, calumnias, desacatos y responsabilidades penales y civiles. Abordaje sobre el alcance del derecho al olvido en una con retos también en cuanto al derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Son alrededor de 40 sentencias que profundizan el alcance del derecho a la libertad de expresión en el sistema interamericano, particularmente en función de piedra angular de la democracia. Y 5 declaraciones conjuntas de los relatores de libertad de expresión sobre líderes políticos y personas que ejercen la función pública, sobre elecciones en la era digital, sobre desafíos para la libertad de expresión en la próxima década, la declaración conjunta sobre independencia y diversidad de los medios de comunicación en la era digital y la declaración sobre noticias falsas, desinformación y propaganda. Estas son las del año 2017 al año 2021. Yo invito a que los estándares interamericanos de libertad de expresión en Internet sean, en el mejor de los casos, punto de partida o por lo menos estén presentes en esta conversación. Por último, la tercera invitación es compartir que el proyecto actual se aproxima a un problema complejo, pero tiende a resolverlo de manera simple. Y esto puede impactar el margen de certeza sobre el alcance de la regulación. Se está intentando regular una situación, y así lo define lo que es el proyecto de ley, y esta situación tiene ángulos tan diversos como las posibilidades técnicas, institucionales, ciudadanas y de inversión que no se resuelven a lo largo del articulado. Cuando leo el artículo 12, por ejemplo, no puedo dejar de pensar en si los sistemas judiciales de nuestros países están preparados para atender en tiempo y forma los recursos que se activen para dirimir las controversias. Por último, es muy importante que regulaciones sobre Internet eviten el aislamiento y fomenten la integración a la conversación global, sin que se entiendan como perfectas o mejor, entendiéndolos como diálogos en cursos. Tenemos el diálogo, la hoja de ruta de cooperación digital de la Secretaría General de Naciones Unidas, las iniciativas de la UNESCO. Pero le rogamos ir redondeando la presentación para poder tener las otras 2 personas. Gracias. 2 minutos, 2 minutos. Con esto quiero plantear que tanto a nivel de la UNESCO, de las Naciones Unidas, hay conversaciones abiertas que tienen intersección con los temas que se han venido abordando. Cierro con lo siguiente, y es que uno de los aspectos más controversiales ha sido el de incorporar en la categoría del sujeto de consumidor digital, en parte explicado por la importancia que esto puede implicar para recurrir a instancias de protección como el Servicio Nacional del Consumidor, entre otras. Para iniciar la conversación y convergencia de comunidades, quiero compartir que desde el año 2009, la Relatoría de Libertad de Expresión ha delineado la idea de ciudadanía que se hace en las democracias de las Américas y del sistema interamericano de derechos humanos. Y se trata de la ciudadanía deliberante, que tiene el valor para servirse de su propia inteligencia y que está dispuesta a discutir con otras personas las razones que le permitan apoyar una tesis o adoptar una decisión. Se trata de sujetos racionales que valoran el proceso comunicativo como una de las mejores formas de adoptar decisiones adecuadas y que participan no solo en las decisiones que le afectan, sino en el control de la gestión pública. Yo invito a que sea el ideal de la ciudadanía deliberante el sujeto de especial protección en cualquier proyecto de ley que considere regular el ejercicio de la libertad de expresión. Yo reitero que la redacción inicial este proyecto no podría contar con calificaciones positivas por parte de la relatoría, pero valoro la discusión y reitero la disponibilidad de mi oficina para seguir acompañando este proceso si así el Senado de Chile a bien lo considera. Muchas gracias.
A continuación, la doctora Karen Herrera, presidenta de la Asociación Mexicana de Neuroética. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación, senador y a la doctora Cornejo. Yo voy a hablarles un poquito sobre neurociencia y sobre ética. Es un puente un poco extraño y bueno, voy a compartir unas diapositivas porque creo que es más fácil si lo podemos todos visualizar. Quiero pensar que todos están viendo mi pantalla y bueno, yo quiero platicarles sobre algunas reflexiones neuroéticas en cuestión de plataformas digitales. Todos sabemos que, bueno, la globalización está dando mucho y que tiene muchas implicaciones. Y para esto sabemos que, bueno, existe un grupo consumidor y un grupo productor y a este binomio se le conoce como un mercado global. Sin embargo, quiero que estemos como muy conscientes de que cuando hablamos de un mercado global estamos hablando del mundo y estamos hablando de muchos países y tenemos que considerar que cada país es un agente independiente que tiene un contexto muy específico y que en este contexto se incluyen sistema de salud, sistema económico, sistema legal, sistema ético. También se incluyen circunstancias como la pobreza, como la corrupción, como la migración y factores individuales como la salud, el género, la edad de cada uno. Asimismo, cada país con cada contexto tiene culturas distintas y esto es muy importante porque sabemos que a nivel neurológico, a nivel cerebral, todos estos contextos, todo este lugar geográfico, toda la cultura, va moldeando necesidades, preferencias, expectativas y sobre todo, que es lo que más nos interesa y nos preocupa, toma de decisiones. Esto quiere decir que por consiguiente vamos a encontrar una variedad muy, muy grande de ideologías, de formas de pensar y también de sistemas éticos. Lo que sabemos y por lo que estamos aquí es que la globalización implica una actividad humana profunda y masiva. Es decir, no nada más estamos hablando de globalización de productos, sino de ideas, de estilos de vida, de creencias. Y, por lo tanto, una de las preocupaciones es que estamos globalizando ideologías. La preocupación más importante es que estamos hablando a lo mejor de una normalidad de ideologías. Y hablar de normalidad es muy, muy complejo. Si tomamos en cuenta que la mayoría de los países productores nada más representan el 32% de la población mundial. Entonces tenemos que considerar que si se está normalizando la ideología, el pensamiento de lo que conocemos como el globo norte. Esto, por supuesto, que genera muchos debates y muchas reacciones sobre un imperialismo, sobre un orden mundial, especialmente por lo que les acabo de comentar. ¿Quién realmente está diseñando lo que nosotros, como países, como región de Latinoamérica, estamos consumiendo? Estamos hablando de selección de información, es decir, de inteligencia artificial. Está diseñando, piensen en plataformas de Facebook, de Instagram, de Tinder. ¿Quién está diseñando qué debo de consumir o cuál es el tipo de pareja que debo de tener? Este sería como una normalidad de ideologías por la globalización de ideologías. Esto llega a un mercado donde pues todos tenemos diferentes percepciones. O sea, cuando yo hablo de percepciones es cómo veo algo, cómo lo entiendo, qué significado le doy y cuánto valor le doy. O sea, en teoría, si estábamos hablando de que cada país es un agente distinto y que tenemos preferencias y culturas distintas, pues entonces, ¿cómo está impactando esta globalización digital en que a lo mejor estas diferentes percepciones y significados se empiezan a volver homogéneos? Es decir, toda la información que recibimos y todo lo que hacemos en este mundo digital va moldeando, como les puse al principio, ¿no? Va moldeando también necesidades, preferencias, expectativas, pero también toma de decisiones. Y tal vez estamos dejando que esta normalidad del globo norte empiece a cambiar nuestras necesidades que ya teníamos, nuestras preferencias, y también que empecemos a tomar decisiones como los países productores.
Como podemos ver, pues esto genera no nada más un multiefecto, sino también y está afectando a la humanidad, y esto genera una gran variedad de implicaciones y preocupaciones éticas, legales, sociales, culturales, económicas, políticas, y podemos irnos a todas las disciplinas, a todas las áreas. Lo importante entonces es pues, que exista algún tipo de regulación, con el objetivo por lo menos mínimo de que el uso sea seguro. Sabemos que toda esta globalización digital vulnera derechos relacionados a la mente y a la esencia humana. ¿Cuáles son estos derechos? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la esencia humana? A grandes rasgos, y para fines prácticos de esta exposición, estamos hablando de cómo el cerebro genera emociones, cómo el cerebro genera pensamientos, conductas, cómo es que somos conscientes, cómo es que pensamos nuestra identidad, cómo es que somos empáticos, cómo es que somos seres morales y cómo es que tomamos decisiones morales. Al final, pues estos derechos impactan no nada más la vida humana, impacta a nivel individual, a social, pero también impacta a nuestro mundo. Quiero platicarles muy rápidamente la neurociencia de toma de decisiones. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero la intención es que vean cómo cada estímulo sí va cambiando nuestro cerebro y eso tiene un impacto importante. Sabemos que el cerebro no nada más es un órgano aislado, es una materia biológica que constantemente está recibiendo diferentes estímulos. El hombre pues tiene y convive con muchos factores antropológicos, muchas variables antropológicas. Cada vez que nosotros recibimos un estímulo, y quiero que estemos como muy dentro de los estímulos digitales, lo que vemos en las plataformas, en los videojuegos, cada estímulo va a hacer que el cerebro empiece a adaptar sus neuronas. Quiero que lo piensen un poco como está en la fotografía, que si bien no podemos verlo en una radiografía o tomografía, sí se cambian, son como redes neuronales eléctricas. Entonces, cada vez que yo recibo un estímulo, mis redes empiezan a cambiarse y se van a ir adaptando para que entonces yo pueda hacer una evaluación del estímulo que tengo dentro. Como les decía, ¿no? O sea, la forma en cómo percibimos, cómo nosotros evaluamos, cómo nosotros le damos un significado y un valor. Y al final nosotros necesitamos esto cada vez que tomamos una decisión, porque cada vez que tomamos una decisión lo hacemos en base al riesgo y el beneficio que nuestro cerebro entiende como después de una percepción, después de una evaluación, después de todo un proceso cognitivo. Entonces, si recibiendo un estímulo constantemente y repetitivamente, esto hace que entonces mi cerebro lo asuma como verdad y lo considere cuando yo tengo que hacer un análisis riesgo-beneficio. Es decir, nuestra forma de pensar es cultural y contextualmente moldeada. Pero también ahora con tanta información, la parte digital, pues estamos hablando de que, claro, nos preocupa que no nada más cultural y contextualmente moldeada, sino que se moldea con toda esta información masiva que recibimos de las plataformas digitales. Esto en realidad es como la base de la educación, parte de neuroplasticidad, saber que nuestro cerebro se puede ir adaptando con la información que recibimos para aprender. Pero en este caso también podríamos hablar sobre una vulnerabilidad. ¿Y quiénes son los que están más vulnerables? Pues los niños y adolescentes. Porque su cerebro sigue en un constante desarrollo, o sea, está, vamos, por así decirlo, está menos desarrollado que un cerebro adulto y entonces está mucho más vulnerable. Sabemos que hay todos estos estímulos constantes y masivos de las redes sociales o de las plataformas digitales generan mayor riesgo de trastornos mentales y también genera un mayor riesgo de suicidio. Quisiera nada más aclarar rápidamente que la gran mayoría de los intentos suicidas no tienen un diagnóstico psiquiátrico. Es por impulso, es por un momento de estar recibiendo o de estar viviendo una situación donde no se puede afrontar y una de las opciones es o me suicido, o lo resuelvo o busco otra opción o me suicido. Hoy en día nuestros adolescentes y los niños
tienen el suicidio como una opción más dentro de, el abanico de opciones. Lo que yo quiero invitarlos es, bueno, que creo que nuestra responsabilidad es generar una globalización digital que sea responsable y proactiva. Hay la triple hélice, que es la academia, la industria y el gobierno, son quienes deben de trabajar constantemente, disciplinariamente, hablando sobre estas reflexiones. O sea, no puede tomar decisiones sobre una regulación o sobre un problema social, nada más la academia o nada más la industria o nada más el gobierno. El que podamos complementar áreas, un abordaje para poder generar una solución responsable, creo que es lo que más conviene. ¿Qué es lo que necesitamos? Sin censura. Necesitamos tener calidad, certeza, veracidad y licitud de la información que se va a abrir o va a estar disponible para nuestro público. Sabemos nosotros que mientras mejor información tengamos, mientras mejor la calidad sea mejor, la certeza mejor, la veracidad mejor, nuestra toma de decisiones va a ser mejor. Entonces, si nosotros nos aseguramos que lo que estamos regulando es tener esta calidad de información, pues podemos evitar caer en manipulación. Evidentemente, el trabajo multidisciplinario y este marco que estoy platicando anticipa potenciales, o sea, verdaderamente anticipa potenciales riesgos y podemos trabajar para el mayor interés de la sociedad. Siempre Señora Herrera, también le solicitamos ir redondeando para terminar la presentación, para el próximo expositor. Gracias. Gracias. Sabemos que el mayor interés es para la sociedad, pero recordemos lo que les hablaba del Globo Norte, ¿no? ¿Quién está dando toda, o quién es la que más genera este tipo de información? Es las sociedades del Globo Norte. Entonces tenemos que ver, si estamos buscando mayor interés para nuestros países, pues tenemos que asegurarnos que estamos enfocándonos en nuestra sociedad y en nuestras culturas. Recordar que nuestro principal objetivo, aparte del uso seguro, incluye la protección de la salud mental y del bienestar social, la protección de identidad personal y cultural y, por último, que sea cultural y contextualmente responsable y pertinente bajo un marco ético y de derechos humanos. Con esto termino mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Herrera. A continuación, el señor José Manuel Muñoz, neurobiólogo y filósofo de la Universidad de Navarra y miembro de la Sociedad Iberoamericana de Neuroética. También por 10 minutos. Muy bien, pues muchas gracias por la oportunidad de hablar aquí hoy. Es un verdadero honor y un placer. Pertenezco a la Universidad de Navarra, al CINET, financiada por la Fundación Tatiana y la Asociación Mexicana de Neuroética. En todo caso, quiero aclarar que las opiniones que voy a decir aquí hoy, algunas de ellas son, digamos, fuertes, son a título personal y no necesariamente representan aquellas de las instituciones que acabo de mencionar. Bien, decía Ramón y Cajal que casi todos los males de pueblos e individuos dimanan de no haber sabido ser prudentes y enérgicos durante un momento histórico que no volverá jamás. En mi opinión, estamos ante este momento histórico. En esto coincido totalmente con el senador Girardi. Creo que esta década va a ser fundamental y que los avances tecnológicos están avanzando de una manera tan veloz que hay que hacer algo con ellos. Lo cual no quiere decir, como se ha dicho anteriormente, que esto vaya a impedir el avance de la tecnología para el bien de los ciudadanos. Pero este bien de los ciudadanos, en todo caso, debe ser garantizado por el Estado. No se puede apelar a la libertad de mercado o a la libre competencia cuando aquellas plataformas que escapan totalmente a la soberanía nacional están precisamente suponiendo una amenaza en muchos casos para la libertad de estos ciudadanos. Yo, como liberal convencido, creo que una de las principales funciones de cualquier Estado es precisamente garantizar la libertad y dignidad de sus ciudadanos y, por supuesto, el Estado tiene que tener su soberanía nacional y cualquier tipo de ley como estas que tienen connotaciones geopolíticas muy importantes deberían ir, por supuesto, encaminadas a ellos. Por lo tanto, avanzo que mi apoyo absoluto a esta ley y que los comentarios que voy a hacer son más bien sugerencias en pos de ser incluso más ambiciosos de lo que se está haciendo, es decir, que son comentarios que pretendo sean constructivos. El primero va a ser en relación al uso de los neurodatos y cómo ellos pueden tener unas consecuencias en el fenotipado
en el fenotipado digital. Creo que Chile, que ha sido absolutamente pionera con su reforma constitucional de neuroderechos y su y su ley de neuroprotección, está ante una gran oportunidad de establecer una especie de ecosistema legal, por así decirlo, coherente, donde las plataformas digitales también se contemple de algún modo la integración de la regulación del uso y obtención de los datos cerebrales. Las tendencias en el desarrollo de neurotecnologías de consumo no invasivas van claramente encaminadas, y ya hay algunos casos incluso comercializados de ello, al uso de contraseñas y órdenes mentales, a la monitorización de niveles de atención, concentración y respuesta a estímulos. Valga, por ejemplo, un reciente estudio de la plataforma de música de streaming más famosa del mundo, voy a intentar no decir nombres en la presentación de hoy, con una técnica llamada Steady State Topography para medir la actividad cerebral. Con ello parece inferir con bastante precisión la intensidad emocional ante la escucha de distintas canciones por parte del usuario, con lo cual se tiene un objetivo claro de ofrecer contenidos personalizados. Este tipo de estudios, y hay muchos más, pero no tenemos tiempo de mencionarlos, van claramente encaminados a lo que las plataformas tampoco se ocultan en decir, y es que se busca que lo que hoy se está haciendo en laboratorios de neuromarketing acabe siendo aplicado en los propios hogares. Lo de los metaversos es claramente un paso intermedio en esta evolución. Una vez el usuario se acostumbre a colocarse un dispositivo en la cabeza, va a ser relativamente sencillo añadirle cualquier tipo de sensores que puedan otorgar información muy valiosa y adicional a la que ya se está recogiendo por otros medios más de tipo psicométrico. Por lo tanto, cuando llegue esa integración de lo neural con lo digital, y esa integración no me cabe duda de que va a llegar, la precisión del fenotipado digital del usuario va a ser absolutamente potenciada por esta sinergia. Por tanto, los datos cerebrales no es que vayan a suponer un problema en sí mismo, sino que van a agravar problemas ya existentes. A esto añadir la relación entre las emociones y la manipulación con las fake news, etcétera. Es decir, en el momento en que las plataformas tengan información muy precisa sobre las emociones que siente un usuario al pinchar determinado contenido, todo esto se va a ver agravado. Son problemas, insisto, ya existentes, pero que se verán agravados en el futuro con este tipo de sinergia entre lo cerebral y lo digital. En este documento que comparto aquí, porque está con licencia Creative Commons, con algunos de los mayores expertos del mundo sobre la privacidad cerebral y la privacidad mental, ya se da una definición de datos cerebrales como datos humanos que son de tipo cuantitativo sobre la estructura, actividad y función del cerebro. Este tipo de datos se añaden a los datos que ya se están recogiendo, que son de tipo contextual o psicométrico. Piensen, por ejemplo, en clics, en hashtags, en likes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el contexto del uso posible de las plataformas digitales de los datos cerebrales, habría que separar quizá las técnicas de neuroimagen, que no son desde luego realizables en este tipo de interfaces, pero sí las medidas directas de la función cerebral o del sistema nervioso. Valga, por ejemplo, la pulsera que está desarrollando la plataforma digital más grande del mundo, que está previsto que va a recoger datos neurales directamente desde la muñeca, lo que se conoce como electromiografía. Este tipo de datos integrados con los datos contextuales, insisto, van a permitir un fenotipado digital perfecto, si así se puede llamar, o por lo menos es lo que las plataformas esperan conseguir. Los riesgos de los datos cerebrales en este documento quedan muy bien identificados. Se trata de datos altamente contextualizados, reidentificables. Son datos que pueden obtenerse fácilmente sin permiso de usuario, difíciles de borrar, porque además son muy valiosos para la precisión de los modelos predictivos de quienes los recogen, y además estamos hablando de que es más difícil regular la recogida y uso de estos datos en el ámbito de consumo que lo que pueda ser en el ámbito sanitario, porque es mucho más difícil de controlar. Por lo tanto, puede que haber un límite legal. Creo que este tipo de regulaciones que está comentando pueden ayudar a disminuir. Mis sugerencias, humildemente, serían las siguientes. Algunas pueden ustedes encontrarlas útiles, otras quizá no, pero mi sugerencia sería sobre todo insistir en algo que me ha parecido valiosísimo del artículo 4, donde se habla de los principios, y es el principio de equivalencia del espacio físico y digital. Yo creo que esto es un punto clave de este proyecto. Creo que esto es algo que es fundamental y más allá. Más que equivalencia, va a ser una sinergia. Es decir, el espacio físico y el digital van a ser uno. Por lo tanto, creo que es muy importante seguir en este enfoque. Además, hablando del principio de cumplimiento normativo,
una armonía con los requerimientos constitucionales sobre neuroderechos y sobre de neuroprotección serían adecuados. Por eso insisto en esta posible sinergia de este proyecto con estas dos reformas que acabo de mencionar. En el apartado antecedentes yo sugeriría, si se decidiera integrar los datos cerebrales al proyecto, sugeriría, por supuesto, incluir alguna definición formal de este tipo de datos para que sea algo relativamente objetivo de conseguir hacer un seguimiento, mencionar su posible sinergia con los datos contextuales y su fenotipo digital, como ya he mencionado antes. Un aspecto clave que quiero mencionar, y en esto me baso un poco en el artículo de Goering y colaboradores muy reciente, que pongo en pantalla. Mi recomendación sería que de alguna forma se pueda indicar la absoluta prohibición de la obtención y uso de este tipo de datos por parte de las plataformas digitales en un futuro. Sé que es una opinión muy fuerte, pero es mi posición. Creo que las regulaciones basadas en el mero consentimiento van a fallar en este sentido. Por está demostrado que tiende a dar consentimiento bajo condiciones muy distintas, sin ser consciente de esas consecuencias futuras para dentro de unos años que ese consentimiento va a tener. Son consentimientos que se dan hoy, que tienen consecuencias en el mañana. Pero si se decidiera permitir esta obtención, por lo menos yo sugeriría la no comercialización de estos datos y que esto quedara claramente determinado, garantizando el acceso del usuario a sus datos cerebrales almacenados digitalmente, que no se debiera ni se usaran estos datos cerebrales para fines que no hayan sido expresamente autorizados por el usuario, es decir, pasar del enfoque actual, que es por defecto del consentimiento, a justo lo contrario, opt-in, siempre opt-in. Por supuesto, la no identificación de neurodatos. En el artículo 15 creo que habría una buena oportunidad para, cuando se habla del almacenamiento y cesión de datos, hablar de su posible encriptamiento y no comercialización con las tecnologías más innovadoras en este sentido. Y un breve apunte sobre la no discriminación en el artículo 9. Creo que, por ejemplo, el neuroderecho propuesto por la iniciativa NeuroRights de Rafael Yuste, que ha colaborado estrechamente con su país, con Chile, el derecho al control de sesgos procedentes de la inteligencia artificial podría encajar muy bien en este artículo y quizás algún tipo de mención al control a posteriori de acuerdo con directrices constitucionales o tribunales. Creo que, insisto, la soberanía está en los estados, no en las plataformas, y las plataformas en ningún caso pueden ser juez y parte de todo aquello que está pasando. Mi segundo comentario, más breve, tiene que ver con la simetría entre usuario y plataforma. Creo que esto es otro aspecto clave de la ley, me parece interesantísimo. Creo que esta simetría de información y negociación entre usuario y plataforma crea una gran vulnerabilidad, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Para el usuario hay un acceso y uso indiscriminado de los datos personales por parte de las plataformas y esto hace que el usuario sea vulnerable. En la ley, en el proyecto se llega a mencionar que es un producto. Yo me atrevería incluso a decir que el usuario está haciendo de productor o proveedor inintencionadamente para las plataformas. Hay una relación perversa, ahora la comentaré. Si entendemos como proveedor a cualquiera que provee o abastece de todo lo necesario para un de grupos, asociaciones o comunidades, bueno, pues eso es lo que está pasando con las plataformas digitales. Estamos ejerciendo de proveedores absolutos de grandes cantidades de datos que son bienes para la plataforma que actúa como intermediaria comercial. Y esto no me lo invento yo, esto lo reconocen las propias plataformas digitales cuando dicen que es un modelo de negocio. Por eso son gratuitas la mayoría de ellas, porque hacen negocio con estos datos. Y para ello tienen mecanismos como el scroll infinito y otros mecanismos adictivos. En otras palabras, en inglés se dice starving, estamos siendo sembrados, estamos produciendo datos indiscriminadamente y sin saberlo, bajo la apariencia de una relación de consumo, que es una apariencia perversa, una relación en la que el usuario sería el consumidor y la plataforma el proveedor. Yo lo que digo es que es lo contrario. El usuario está siendo el proveedor y la plataforma está siendo el intermediario. Y para eso nos proveen con gratificaciones de distinto tipo que además son asimétricas, puesto que ese tipo de gratificaciones, y aquí vuelvo al concepto de libre competencia, bueno, pues si hay libre competencia, estas gratificaciones el usuario las puede tener por otros medios, con otras plataformas, etcétera. Pero nuestros datos personales son únicos y como tal tienen un valor económico absolutamente incalculable. Y aquí hay una simetría absoluta entre lo que la plataforma da al usuario y lo que el usuario da a la plataforma. Por lo tanto, yo me atrevería a sugerir humildemente que se exploren las relaciones que existen hoy en día reguladas entre proveedores y distribuidores. No quiero decir que esto se pueda regular como una relación al uso entre proveedor y distribuidor, pero sí que este tipo de normativas, por lo menos no sé en Chile, pero en España, otorgan al proveedor mucho más poder sobre aquello que quiere dar, no quiere dar y en qué condiciones. Por eso sugiero explorar, digamos, paralelismos en este tipo de normativas. Y luego un último aspecto, y con esto acabo, es la protección de las personas vulnerables.
Bien, de nuevo vuelvo a lo mismo, libertad de competencia, bueno, habrá que regular, porque también se puede dar la libertad de mercado y de competencia al alcohol. El alcohol en determinadas condiciones puede ser muy beneficioso cuando estamos con amigos, a nadie le hace mal tomar una cervecita o una copa de vino, pero no vamos a negar que el alcohol consumido indiscriminadamente y sobre todo por parte de menores sin regulación puede ser nocivo. Bueno, pues lo mismo con las plataformas digitales, pueden crear adicción y en su uso excesivo e irregulado es absolutamente nocivo y hay que proteger a los menores de esto. Algunas sugerencias, pues limitando la reproducción automática, por ejemplo, como pasa en la famosa plataforma digital gratuita donde podemos ver vídeos, etcétera, donde ahí se puede llegar fácilmente al siguiente capítulo o el siguiente vídeo recomendado sin que el usuario haga nada, simplemente el capítulo continúa. Esto es un mecanismo claramente adictivo. Por lo tanto, recomendaría que se hiciera alguna mención a las funciones desactivadas por defecto para la reproducción automática de capítulos, que lo único que hacen es seguir haciendo el concepto que ya he dicho, sembrándonos para que produzcamos más datos y sigamos consumiendo y, por tanto, no consumiendo, sino proveyendo de datos. Y con esto me gustaría terminar. Simplemente mi total respaldo a este proyecto y bueno, estoy en disposición de esta comisión para lo que consideren que puedo serles útil. Muchas gracias. Muchas gracias a José Manuel Muñoz. Le damos la palabra al senador Coloma. Muchas gracias, presidente. No, muy brevemente, yo quiero primero agradecer muy sinceramente las tres participaciones, que creo que son de distintas ópticas, de distintas preocupaciones, pero bien complementarias al final, digamos, y creo que eso es lo que nosotros nos ayuda para tratar de avanzar en este proceso que ustedes lo entenderán, es bien complejo, y la palabra complejo no la uso al azar, sino que creo que es lo que define. Creo que el profesor Vaca tenía razón cuando dice que aquí estos temas de una complejidad que no requieren solo una visión, no es un tema solo jurídico o solo en una lógica económica de un versus otro, tiene que ver también con valores, con derechos, con filosofía, con identidad, con intimidad, que lo hace mucho más difícil. Y lo mismo respecto a la doctora Herrera y don José Manuel, que nos también pensar en las complejidades más. No, yo lo que simplemente quería decir es que yo les pediría que, mira, estamos haciendo este esfuerzo y ustedes, profesor, a propósito de la última intervención de José Manuel Muñoz, a mí me tranquiliza un poco el alma, porque yo soy de los que creo en el alma, digamos, porque dentro de esta complejidad del consentimiento, que fue largamente discutido, y justamente con lo que nos debatimos, que fuera un consentimiento previo, y no se entendiera por defecto, porque es parte precisamente de las cosas que tenemos que tener que ocuparnos, en que no sean instrumentalizados, cosas que tengan que ver directamente la intimidad de las personas. Yo lo que simplemente quería pedirle, presidente, es a propósito, porque estamos haciendo un esfuerzo grande. Nos quedan de enviar varios documentos. A mí me gustaría bien nos puedan ayudar. Ustedes conocen el proyecto, ustedes tienen algunas. Yo soy de aquellos que creo que esto hay que atreverse a resolverlo, pero también soy de aquellos que creo que tenemos que cambiar muchas cosas, modificar. Porque para liderar bien hay que escuchar bien. Yo creo más a esta altura de mi vida los liderazgos más horizontales que verticales. Y por eso que es importante este sentido de colaboración. Si ustedes nos pueden mandar algunas redacciones de articulados en la lógica de cómo podrían, usted sabe lo que buscamos, que es difícil, digamos, pero creo que eso ayuda mucho también. Yo también con los años he aprendido que cuando estas cosas, la cultura escrita tiene algo mágico, que ya no es menos interpretable y mucho más acotado. Si ustedes nos pueden ayudar en ese proceso, yo en personal lo valoraría mucho, aunque sea algunas de estas normas obviamente distintas a las que están redactadas, pues si por algo hay crítica, y yo soy de aquellos que también tengo crítica respecto a algunos bien, creo que y particularmente lo digo respecto al tema plataforma, porque el otro está ya bastante dado, nosotros echamos no solamente el que reforma institucional, sino que ya la ley de neuroderechos, pero ahora queremos concentrarnos en el tema de plataformas, que tiene una complejidad mayor. Así que todo lo que se valora en cultura escrita, articulada, que sea un esfuerzo mayor, yo personalmente, presidente, lo valoraría, porque creo que nos ayudaría es una cosa que es difícil también, que es equilibrar o decir ya, si no se puede esto,
¿cómo lo podríamos definir de otra forma? Y ahí también, de otra forma, quizás nos surgen otras interrogantes. Esto es difícil, pero queremos hacerlo. Tenemos el ánimo, tenemos la transversalidad. Ustedes, particularmente quienes ponen desde afuera, no tienen por qué saber lo que, de un punto de vista político, tenemos visiones muy distintas a los que estamos en esta comisión, porque es la lógica que el futuro nos tiene que unir. Probablemente el pasado nos ha diferenciado harto. El presente nos tiene a veces en la misma línea, a veces en otra línea. No sabemos lo que pasa el domingo para adelante, pero el futuro tendrá que tratar de ayudarnos a tener una mejor comprensión de los desafíos que vienen para adelante. Probablemente no son de izquierda, sino que son del tipo de personas, de ser humano, de identidades que queremos preservar más allá de las culturas políticas, que no es la única, como ustedes bien lo han demostrado. Eso es, presidente, porque tengo que seguir a otra comisión, pero quería plantear antes de retirar. Bueno, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el senador Coloma. La idea que tenemos es hacer en la última semana de diciembre un pequeño seminario taller para recibir propuestas, ¿no? Porque acá yo creo que yo partiría de la siguiente premisa. Nosotros queremos restablecer Internet como lo creó Tim Berners-Lee, como lo creó con ese espíritu del Internet libre. La cuestión es de verdad pensar y reflexionar si efectivamente el Internet hoy día es libre o no. Yo creo que Internet hoy día está capturado por otros intereses que no son los intereses de los ciudadanos y de la ciudadanía. Internet está privatizado, de hecho hay una ideología detrás que dice el ganador se lo lleva todo. Y las grandes plataformas china y americana practican esa ideología. No hay competencia, no aceptan la competencia. Además, no solamente lo establecen en la práctica, sino si ustedes leen a sus líderes intelectuales, como Peter Thiel, él dice claramente, somos monopolistas, no debe haber competencia, no debe haber mercado. Luego, la segunda reflexión es si hay neutralidad en la red, porque todos queremos que haya neutralidad. Y la neutralidad significaría, por ejemplo, que las grandes plataformas, tanto chinas como americanas, estamos hablando de las GAFAM y las plataformas chinas en general, si hay intervención de sus algoritmos de contenido para favorecer algunos contenidos o no. Basta entrar a Twitter, basta entrar a cualquiera de estas plataformas para darse cuenta que lo que hay es una promoción absolutamente activa por parte de algoritmos de aquellos contenidos que son o polares o que son más violentos o que son falsos, porque son esos contenidos los que activan la atención en los cerebros de los seres humanos. Entonces, aquí hay un problema. Nosotros queremos restablecer la neutralidad en la red, porque es evidente que dentro de la red, por el modelo de negocio y por la economía de la atención, que es la nueva lógica, hay intervención de contenido y no hay neutralidad en la red. Bueno, esto evidentemente no quiere decir que todas las plataformas estén violando la neutralidad de la red, pero lo que nosotros tenemos en esta ley que es resguardar, justamente eliminar esos sesgos donde los contenidos puedan intervenir, los algoritmos puedan contener o puedan activar o puedan promocionar o amplificar ciertos contenidos. Lo mismo sucede con la libertad de expresión. Nosotros queremos restablecer la libertad de expresión, porque libertad de expresión tiene que ver, y sería bueno hacer una auditoría si existe libertad de expresión o no en muchas de las plataformas, porque libertad de expresión tiene que ver con que cada ser humano debiera aceptar cuáles son los datos que quiere que salgan de su cerebro y debiera aceptar también cuáles son los datos que quisiera que ingresen a su cerebro. Pues bien, nosotros sabemos que hoy día los algoritmos están hechos para capturar datos independientemente de la voluntad de las personas, y los algoritmos están hechos para intervenir los cerebros y modificar sus conductas independientemente de la voluntad de las personas. Por tanto, la discusión es, ¿podemos, de verdad, existe primero la libertad de expresión o cómo garantizamos para que ningún algoritmo pueda impedir justamente la existencia de libertad de expresión y que ésta pueda darse con plena dimensión? Sabemos que muchas plataformas están usando mecanismos adictivos. O basta mirar el promedio que pasan los jóvenes en el mundo en las pantallas. Sabemos que más de media hora diaria, de acuerdo a todos los estudios neurológicos y psiquiátricos, hoy día generan daño a la salud, daño intelectual y daños emocionales. Bueno, ¿por qué las personas en promedio, nuestros adolescentes, pasan 6 horas 40 en las pantallas? ¿Eso es un fenómeno adictivo? No lo es. Si es un fenómeno adictivo, ¿estamos de acuerdo? ¿Eso se puede autorregular solo o necesitamos establecer mecanismos que impidan justamente el uso de algoritmos que generan mecanismos de adicción por la vía de los sistemas de recompensa dopamínicos? Ese es un tema. O, por ejemplo, si vamos a permitir que se sigan usando mecanismos
de recompensa aleatoria que generan mecanismos compulsivos de adicción, o sea, no solamente adicción, sino que hace que haya compulsión al uso de las plataformas. Todos sabemos el síndrome de missing out, de este sentimiento de estar perdiéndose algo. Eso está totalmente establecido, los algoritmos programan justamente nuestro cerebro para tener este sentimiento de síndrome de missing out, de estar perdiéndose algo. Bueno, lo que nosotros queremos justamente es restablecer y garantizar en las redes de futuro que vaya a existir siempre la neutralidad en la red, que vaya a existir siempre la libertad de expresión, de que no se usen mecanismos de adicción, que no se usen mecanismos de compulsión, que se genere justamente un Internet que, como yo decía, garantice su origen inicial, que era un Internet libre, y evidentemente eso es un tema de lo que está en discusión. Entonces, lo que nosotros queremos proponerles es que la última semana de diciembre le vamos a pedir al equipo académico y universidad que trabajan con nosotros que podamos programar un taller, tal vez de un día, para recibir todas las sugerencias que vayan mejorando esta iniciativa. A lo mejor José Manuel no lo sabe, pero te podemos enviar, José Manuel. Nosotros ya aprobamos un proyecto de ley que regula las neurotecnologías directas, que establece una modalidad que yo creo que es bien única, establece o hace un símil de la neurotecnología directa con lo que son los dispositivos médicos, y establece un mecanismo de registro, un mecanismo de consentimiento, y nos parece muy interesante porque lo que se está haciendo con toda esta neurotecnología, su ámbito de acción son los cerebros de los seres humanos. Y la gran disputa, nosotros hemos dicho, para graficarlo, que el campo de batalla del siglo XXI es por los cerebros de los seres humanos, ya sea por los datos o por el conocimiento del cableado del cerebro humano, y luego para poder luego intervenir esos cerebros, ya sea para modelos de negocio que tienen que ver con la publicidad, ya sea modelos de negocio que tienen que ver con la modificación de los comportamientos. Pero el tema central para nosotros, por lo menos, es algo que aquí se planteó. Existe una visión que yo diría post-neoliberal, que es la del transhumanismo, que plantea que no debe haber ninguna regulación en este mundo, que tiene que estar exento de regulación, que es el paraíso que hoy día promueven muchos actores de Silicon Valley, que es el transhumanismo, y que ese es un mundo sin sociedad, es una asociedad. Y eso porque para que exista sociedad tienen que haber regulaciones, tienen que haber normas, y que los derechos que asisten a los seres humanos, como aquí se ha señalado, tienen que ser válidos en la tierra como en el cielo, en todos los ámbitos donde se desenvuelve la vida. Bueno, es legítimo de que exista una visión post-neoliberal, o algunos le llaman tecno-autoritaria o transhumanista, que plantee que no tiene que haber ninguna regulación. Ahora, muchos que queremos defender a Homo sapiens, queremos defender el humanismo, este humanismo en el pasado puede haber sido más de derecha o más de izquierda, creemos que tiene que haber un humanismo digital o un tecnoprogresismo que justamente garantice la continuidad de Homo sapiens y la continuidad de la libertad de Homo sapiens, sino la sustitución de Homo sapiens, el poder de las máquinas, que Homo sapiens no pierda su condición a título individual y como sociedad y como comunidad de poder decidir sobre los destinos de su propia vida y los destinos de la humanidad, y por lo tanto es un mundo con sociedad. Y la sociedad, yo diría que más allá de la postura ideológica que uno tenga, y ha sido más de izquierda o derecha, tal vez uno debiera considerar que ha sido el principal avance que ha tenido la humanidad, porque la sociedad, esa sociedad que ha permitido la coexistencia de los distintos y ha permitido generar inteligencia. Ahora, lo que está en cuestión acá es el término de la sociedad, es el fin de la sociedad, porque lo que están haciendo las redes sociales, usando estos mecanismos, es fragmentar la sociedad a través de la personalización, es debilitar la sociedad y al no querer estar en ninguna regla en este territorio del futuro, el fin de la sociedad. Y eso es lo que nos alarma a muchos, y nosotros queremos un mundo con sociedad. Y ese mundo con sociedad significa regular la personalización extrema, que busca balcanizar la sociedad en mundos de iguales, separando aquello que la sociedad hizo de permitir la convivencia a los distintos, sino justamente impedir la convivencia a los distintos por la vía de que la personalización lo que permite una autoafirmación. Y yo siempre digo, si uno es vegetariano en la red, en la burbuja, se transforma en vegano y se hace un extremo fanático del vegetarianismo, y viceversa. Esto puede afectar la psicología o puede aceptar cualquier posición, pero lo que se termina es la posibilidad de tener una visión de contexto, porque si uno es vegetariano o vegano solo recibe información de ese mundo y pierde el contexto de la vida global. Bueno, estos son todos temas que lo que nosotros quisiéramos es que nos ayuden a buscar de qué manera nosotros en una legislación
restablecemos esos principios y valores fundamentales que originalmente tuvo Internet y que hoy día se han perdido. Nosotros, nuestra lucha es por la neutralidad, es por la libertad de expresión, es por las personas, es por rehumanizar el Internet y no que se siga deshumanizando Internet y que finalmente haya una situación de absoluto reemplazo de la decisión de los humanos por la decisión de los algoritmos. Los algoritmos tienen que ser un complemento, pero el ser humano tiene que seguir siendo lo central de la convivencia y por lo tanto esa es la iniciativa, por lo menos eso es lo que busca esta iniciativa, que solo quiero reafirmar que esta iniciativa no fue hecha por los senadores y senadoras, esta es una iniciativa que fue hecha por representantes de distintas universidades, dado que nuestro Congreso, nuestra comisión tiene un convenio, tiene un acuerdo en que no solamente pueden participar los científicos de esta comisión y tener derecho a voz y a voto, sino que pueden presentar proyectos de ley. Y lo que estamos haciendo nosotros es tramitar un proyecto de ley que muchos compartimos, pero que evidente no quiere decir que sea una verdad, pero que fue elaborado por nuestras comisiones que han trabajado en los temas de neurociencia e inteligencia artificial y que son representantes fundamentalmente de las principales universidades chilenas, con la colaboración, y no puedo dejar de decirlo, de muy activos, interesantes, comprometidos asesores de senadores de todos los sectores que yo creo que han hecho un aporte inevaluable, no solamente en este proyecto, sino en todos los demás, así que les quiero agradecer, pero eso es el objetivo. Así que, dicho eso, aprovechamos de levantar la sesión porque Julio quiere ir a almorzar, parece. Así que, ¿ah? Y Rafael Yuste, sí, quiero decir que toda esta iniciativa nació con el alero de una de las personalidades del siglo XXI, para mí por lo menos, que es Rafael Yuste, el director mundial del proyecto BRAIN, que dirige más de 700 centros de neurociencia en el mundo, que ha sido el que le ha dado la base científica a esto con la creación de Morningside Group, que agrupa a 25 de los más importantes neurocientíficos del planeta, pero nosotros hemos trabajado con filósofos, con sociólogos, con actores de distintos ámbitos, evidentemente con expertos en temas legislativos, pero la idea justamente, yo quiero recuperar algo que dijo José Manuel, lo que nosotros queremos es justamente trabajar en un ecosistema legal para el siglo XXI, porque también comparto lo que decía Pedro Vaca, que tenemos una insuficiencia, el chasis institucional está obsoleto. Cuando él dice, bueno, ¿cuál es la pertinencia que hoy día podrían tener los sistemas judiciales para regular estas materias? Lo que está hablando es el reconocimiento que todo el chasis institucional obedece a un mundo que ya no existe y tenemos que establecer un chasis institucional para poder tener pilotaje democrático regular justamente y garantizar los derechos en el siglo XXI, pero que no se puede extinguir toda la historia evolutiva de las luchas por los derechos y por la dignidad al entrar al mundo virtual. Eso evidentemente sería totalmente inaceptable y lo que nosotros queremos hacer es que exista continuidad de derechos independientemente donde le toque al humano habitar. A lo mejor hoy día será en el espacio virtual, mañana en el metaverso, tal vez más adelante en el universo, pero los derechos que hemos adquirido no se pueden extinguir cuando uno cambie de civilización. Eso sí que sería una regresión fundamental. Así que, bueno, dicho eso, le agradezco mucho esta conversación que es muy interesante. Así que gracias a todos nuestros invitados. Se levanta la sesión. Gracias a todos. Recording stopped.